Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio virtual organizado por la Asociación Brahma Kumaris de Colombia, en línea también en conexión con otras sedes de Brahma Kumaris en Latinoamérica. Este espacio es organizado con el fin de dar cumplimiento a nuestro objetivo de la asociación, que es contribuir a desarrollar, a fortalecer la calidad de vida del ser humano. Entendida la calidad de vida no solamente desde el punto de vista físico, sino también emocional, mental y espiritual. No puede haber calidad de vida desde el punto de vista físico si no manejamos el tema emocional, y el tema emocional no se puede manejar si no sabemos el aspecto mental. Y lo mental pues tiene una correlación muy estrecha con la parte del desarrollo espiritual. Entonces hoy tenemos ya, como ustedes pudieron darse cuenta, un invitado muy especial, el doctor Alejandro Posada. Él es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Lleva más de 30 años en este trasegar de la medicina y ha podido incursionar en otras ramas de la medicina como la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica y también ahora pues es desde el punto de vista de la sintergética. Por lo tanto, pues es una persona muy versada que nos puede aportar mucho desde este tema de el mejoramiento del sistema inmunológico, más aún hoy cuando la humanidad está amenazada por un virus y que la misma ciencia no ha tenido una respuesta todavía sobre el particular, pero sí nos queda la responsabilidad que cada ser humano tiene de apropiarse y de responsabilizarse por la vida, por la propia vida. Por lo tanto, pues vamos a escuchar al doctor Posada. Gracias, doctor Posada, por aceptar nuestra invitación, por querer compartir sus conocimientos, su sabiduría, su experiencia, y desde Brahma Kumaris valoramos mucho y le damos la bienvenida. Gracias, Bueno, pues doctor. muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial y muchas gracias de verdad por la invitación de Brahma Kumaris a compartir con ustedes en este momento. La verdad es que es un verdadero placer estar con ustedes y sin duda yo creo que es una buena manera de empezar a entender mucho de lo que nos está ocurriendo. Creo que allí ya nos estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Así que vamos a dar inicio de una vez por todas al tema porque creo que esto amerita que vayamos haciendo una reflexión muy importante. Súbitamente nos vimos en esto de encontrarnos a nosotros mismos de esta forma, como lo está mostrando la imagen, el universo, el planeta entero, escondido detrás de una mascarilla, y creo que eso no estaba ni mucho menos en los planes de nadie. Y claro, empieza a mostrarnos este tipo de situaciones y nos vemos de alguna manera vulnerables frente a esto que está ocurriendo. Nos dijeron en un momento determinado que el sistema inmunológico nos servía para defendernos frente a las agresiones, pero creo que es el momento de empezar a mirar de una manera un poco más completa y un poco más ampliada esta visión, porque creo que de esta forma vamos a entender que ese sistema inmune está presente para nosotros de muchas formas. Nada extraño puede dañarnos siempre y cuando tengamos muy claramente en nuestra mente el concepto de la unidad, el concepto de estar allí entendiendo otra cosa fundamental de la medicina o de la física cuántica que habla del entrelazamiento cuántico. Todos somos seres absolutamente interdependientes, todos estamos entrelazados con todos y es cierto que, como lo dice la física cuántica, en algún momento tuvimos que centrarnos en observar las partículas subatómicas para darnos cuenta de que esta realidad estaba allí y que se comportaba de una manera completamente distinta a todo lo que la física newtoniana nos había dicho. Es decir, nos ayudó a entender que los observadores cambiábamos por completo lo que estábamos observando, que la realidad dependía muchas veces de la posición del observador.
Si solamente conservamos este concepto de la unidad, vamos a entender que nada extraño puede afectarnos y que nada ajeno puede tocarnos. De alguna manera, lo que estamos haciendo en este momento es eso, un aprendizaje, pero no un aprendizaje de cualquier manera. Hay formas de hacer aprendizajes, muchas formas de hacer aprendizajes, pero no podemos aprender de cualquier forma. Hacernos conscientes significa saber que este proceso de la racionalización que nosotros tenemos conectados con el alma nos permite pensar que este proceso de aprendizaje está dándose en un terreno mucho más ampliado y que por supuesto hay lecciones por descifrar. Mientras esto ocurra, vamos a tener que redescubrirnos nosotros como eternos aprendices, como esos seres que todos los días estamos precisamente logrando ir descifrando este tipo de movimientos que están ocurriendo en nuestro alrededor y que de alguna manera también nos están diciendo vale la pena reconocernos humildes, vulnerables y, ¿por qué no?, en algún momento ciertamente frágiles para comprender que tenemos que sobrepasar emociones complejas. En un principio, cuando todo esto empezó a manifestarse y cuando el planeta mismo empezaba a darse cuenta de que esto era una verdadera realidad, tal vez la principal de las emociones que nos acompañó fue esta, de la soledad, de la soledad, la edad del sol, la posibilidad de descubrir que a través de ese encuentro con nosotros mismos teníamos una oportunidad perfectamente preciosa para entender que era un momento de común unión con nosotros mismos, un momento de pausa, un momento para comprender que teníamos que recuperar aquello de los ritmos y las pausas. La vida está hecha de ritmos, pero el secreto del ritmo está en la pausa. Alguna vez le preguntaban al pianista famoso Arthur Rubinstein cómo hacía para interpretar tan magistralmente el piano y él contestaba simplemente: yo acaricio las teclas igual que cualquier otro pianista, pero en las pausas, decía él, he ahí el meollo del asunto. El manejo del tiempo es tal vez una de las lecciones más importantes que nos está dejando esta lección por aprender y sin duda es una de las actitudes más importantes a despertar en este tiempo, a reconocer como el verdadero valor que significa el tiempo, pero ese tiempo siempre está en este movimiento desde nuestra visión lineal, en un pasado, en un presente y en un futuro. Si lo extendemos y extrapolamos un poco más nuestra conciencia y si nos permitimos comprender que en la conquista de esos centros superiores hacia precisamente el diálogo con el alma, desde allí nosotros vamos a poder entender que esa comunicación está en un único tiempo, que es el tiempo del presente, es el tiempo del corazón, es el tiempo del centro. Por eso la invitación es en este momento a volver al centro, a priorizar las cosas más significativas que tengamos que hacer y a no procrastinar, porque ese es un verbo que se había puesto mucho de moda. Procrastinar es aplazar lo que es jerárquicamente importante y definitivamente cuando la naturaleza alzó la voz nos dijo ya no es tiempo de procrastinar, es el momento de actuar, es el momento de conectarnos con lo que somos en nuestra esencia, no hay tiempo que perder porque el planeta mismo está exigiendo esa presencia nuestra. Nos tocó aprender a cuidar y a cuidarnos. Y esto es muy interesante porque es cuando rescatamos ese sentido de la colectividad, ese sentido de la presencia del otro, ese sentido que nos dice es muy importante que no solamente tomemos cuidado de nosotros mismos, sino que entendamos que lo que existe en el entorno es parte nuestra también. Por lo tanto, si lo del entorno se afecta, pues nosotros también vamos a afectarnos y creo que allí se modifican radicalmente las visiones. Eso implica también entonces hacernos conscientes de ese primer portal del alma, que es la responsabilidad. Responsibility no es otra cosa que la habilidad para responder por nosotros y por los otros, y entonces rescatar también esa noción tan importante que es la de la interdependencia. En la interdependencia nosotros nos reconocemos, insisto, unidos con los otros, no independientes y mucho menos dependientes, pero en esta interdependencia que nos está brindando la vida en este momento nos están diciendo es perfectamente posible desarrollar una conexión que vaya mucho más allá de nuestros propios intereses y definitivamente el interés grupal tiene que superar
al interés individual. De alguna forma, este reloj que yo le pongo aquí, marca, prioriza, nos está diciendo que es tiempo de ocuparnos de lo realmente jerárquico. Siempre tenemos memes o tenemos ciertos comentarios que se van haciendo parte de nuestro diálogo habitual. Y una de esas manifestaciones suele ser esta: hay cosas más importantes que hacer. Realmente la vida nos dijo que lo importante por hacer era vivirla, gozarla, disfrutarla, vivirla en presente, y eso significa presenciar la vida, porque de esta forma lo que estamos haciendo es ampliando nuestro corazón, que es el que nos permite restablecer diálogo con los demás y conectarnos con los otros, pero también con nuestro entorno, y de esta manera generar algo mucho más sano en nuestro interior. Es el momento en que tenemos que pasar de la gravedad a la levedad, de la grave edad a la leve edad. Cuando nos vamos haciendo muy adultos, nos creemos ese rol que tenemos que desempeñar dentro de la adultez, y entonces decimos la gravedad, la grave edad, esto que nos está pesando demasiado, y es el momento de liberar las cargas para empezar a soltar eso que yo llamo el pensamiento gravitacional, y encontrar en cambio esa leve edad, que no es otra cosa que la edad de la niñez. Es volver a ser el niño gozón que teníamos en nuestro interior, ese que se dio cuenta que no veníamos a un valle de lágrimas, ni mucho menos, sino que al contrario nos decía: es el momento de gozar, de disfrutar, de rescatar el bufón que existe en nuestro interior, porque ese bufón nos está diciendo que tenemos pleno derecho al gozo, a la satisfacción, a la plenitud, al júbilo, y esto nos está diciendo también que en ocasiones los pensamientos se convierten en verdaderos carceleros del destino, pero está en nosotros que podamos transmutar ese concepto a que esos pensamientos se conviertan más bien en ángeles de la libertad. Cuando vamos haciendo la conquista de los diferentes reinos a través de la naturaleza, conquistamos el reino mineral y entonces salimos a flote con la transparencia, y eso es lo que hace valiosa a una gema que permite el paso de la luz. Pero también ocurre que cuando conquistamos el reino vegetal, podemos saber perfectamente que esa devoción que tiene el reino vegetal por la luz se va a manifestar luego en nosotros. De hecho, el vegetal encuentra su máxima expresión en la posibilidad de servirle a este ser humano para que se alimente de esa luz que procesó a través de su fotosíntesis. Y el reino animal, que nos muestra que realmente podíamos hacer movimiento, flexibilizarnos, y nos invitó entonces a volar. De allí que cuando conquistamos estos tres reinos inferiores en nosotros, también nos conectamos con el reino humano, que ya nos invita, insisto, a vivir y a disfrutar del mayor de los dones del ser humano. Para hablar entonces de todo esto que significa la inmunidad, tenemos que saber que existen básicamente 4 tipos de agresiones a este sistema inmunológico, que están dadas por los virus, por los hongos, por las bacterias o por células mismas en procesos de deterioro que van a causar respuestas de tipo agresivo en nuestro interior, y que los órganos y sistemas pues obviamente van a evidenciar a través de signos o síntomas que podemos estar presentando. Existen otro tipo de agresiones, como son las radiaciones, los tóxicos y elementos externos. Pero hago aquí un énfasis muy grande en esto de las radiaciones, porque las radiaciones en su momento las hemos identificado simplemente con radiaciones de tipo electromagnético, como de los aparatos eléctricos, de las antenas repetidoras, etcétera, etcétera. Pero tal vez la peor de las radiaciones sea la de la radiación interpersonal, cuando manifestamos sentimientos de odio, de envidia, de ruindad. Todas esas cosas están emitiéndose a través de patrones frecuenciales que nuestro cuerpo está captando, y por ejemplo, emociones también, como el miedo que estamos experimentando como planeta, pueden favorecer que esa frecuencia del virus, que es una frecuencia muy baja, encuentre también en nosotros frecuencias bajas, esas que son derivadas del temor, y entonces resuenen perfectamente y encuentre ese virus, como en el mecanismo de llave y cerradura, algo perfecto para unirse. Sin embargo, cuando elevamos las vibraciones, cuando nuestros pensamientos cambian, perfectamente podemos generar un stop
a ese virus que está tratando de emitir esas radiaciones. Entonces tenemos agresiones por toxinas, hay células tóxicas, hay injertos, hay cuerpos extraños, y todas estas cosas en suma van a poner a prueba el sistema inmunológico, que está compuesto básicamente por estas cosas que estamos viendo allí: la médula ósea, el sistema linfoide, los ganglios linfáticos, y hago un llamado muy especial a estos tres aspectos que vienen enseguida: el timo, el vaso y el hígado, que entre los tres componen lo que se conoce como el sistema retículo endotelial. Es el sistema de defensa por excelencia, y por supuesto están también las mucosas. No voy a ahondar en esto, pues porque no tendría ningún sentido para el interés que nos ocupa, pero digámoslo de esta manera: el timo en algún momento era catalogado como un remanente anatómico, como quien dice, no tiene ninguna importancia que exista, y hoy sabemos que el timo es el gran rector del sistema inmunológico. El vaso es un órgano catalizador, es decir, básicamente eliminador de toxinas, pero el hígado es un elemento fundamental para la absorción de nutrientes. Es un elemento que, si lo combinamos con estos otros dos, va a componer ese triángulo que conocemos como el del sistema retículo endotelial. Para completar ese sistema inmunológico existe a nivel del sistema celular toda esta serie, sobre todo las dos básicas, la serie mieloide y linfoide, cada una con sus diferentes componentes: la serie mieloide con las plaquetas, los eritrocitos, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, y el sistema linfoide con los linfocitos B y T, básicamente. Unos se encargan de producir anticuerpos, otros se encargan de producir células que atacan todos nuestros agresores. No, insisto, no voy a profundizar en esto porque sería tema para otra cosa, pero lo que quiero que quede claro es que a través de este sistema nuestras células también identifican aquello que nos es útil, pero también lo que de alguna manera representa alguna agresión. Entonces inmediatamente pone alerta ese sistema inmunológico que nos está diciendo: vale la pena activar todas las antenas para pensar que allí tenemos que movernos, sacudir ese sistema inmunológico que de alguna manera nos está mostrando lo que se sigue y cómo podemos afrontarlo. Pues bien, hablemos un poco del virus que nos visita por ahora, el bendito virus, como le digo yo, y este bendito virus, aparentemente de origen de una zoonosis, todavía ni siquiera eso lo tenemos claro. La verdad es que son más las cosas inciertas que las cosas claras que tenemos aún a estas alturas de lo que hemos venido viviendo durante estos últimos 3, 4, 5 meses. Y realmente lo más importante a destacar aquí es que ese virus tiene unas proteínas de membrana, unas proteínas nucleares, pero unas proteínas externas que son como esas espinitas que ustedes ven en todas las gráficas del virus que les muestran, que es lo que le permite de alguna forma adherirse más fácilmente a ciertos tejidos, pero muy especialmente al tejido respiratorio, a todas las mucosas respiratorias. Esto tiene muchas cosas que, insisto, nos interrogan. Por ejemplo, si el hecho de que si a alguien le dio ya el coronavirus puede desarrollar una inmunidad permanente, o si es apenas una inmunidad temporal, es algo que apenas el tiempo nos irá resolviendo. Pues bien, ese sistema inmune, para poder afrontar todas estas cosas, lleva una secuencia. Primero, hay un metabolismo de los alimentos, y les subrayo esa palabrita: esos alimentos son los que nos van a permitir que el metabolismo empiece a darse de manera adecuada y que la acumulemos, este ejercicio de digerir y metabolizar los alimentos, en energía, que a su vez se va a traducir en la posibilidad de hacer movimiento. Eso es lo que básicamente requiere nuestro sistema inmunológico: que haya un nutriente que se convierta en energía y que esa energía a su vez se traduzca en movimiento para poder comenzar a actuar. Por lo tanto, si esto ya lo entendemos, sabemos la importancia que tiene el alimento en nuestra dieta en este momento, y más que en cualquier otro instante, ¿sí? El ayuno regulado tal vez es una de las pocas cosas en las que nos ponemos de acuerdo en todas las visiones médicas. Cuando hay un ayuno regulado, que no es otra cosa que la pausa, de allí viene la palabra ayuno,
ese ayuno regulado lo que está permitiendo es que las vellosidades intestinales se recuperen, tengan un movimiento de descanso y en ese momento justamente ocurre la activación del sistema inmunológico. Recordemos que gran parte del sistema inmunológico, cerca del 75%, está precisamente en la vía gastrointestinal. Luego, si respetamos esa vía gastrointestinal, si nos alimentamos de lo que en realidad debemos alimentarnos, es muy probable que nos encontremos en condiciones óptimas como para enfrentar algún tipo de agresor. No necesariamente el coronavirus o no más, sino que pueden existir muchas otras cosas que sin duda nos pueden estar afectando y que a veces hemos olvidado porque ha ocupado un renglón preponderante este virus que algunos han tratado de coronar y por eso yo prefiero llamarlo el virus simplemente. Recordemos también que nuestro cuerpo es algo así como 75% agua. Y esto sí que es fundamental, porque si es 75% agua, significa que tenemos que hidratarnos de manera adecuada, ojalá con aguas propicias, idealmente con aguas de manantial, porque de esta manera vamos a mantener el sistema inmune mucho mejor y vamos a recuperar lo que nosotros conocemos como el tejido medio o el tercer sistema o el tejido de Pischinger, que es de donde se nutren las células nuestras. Para que hagamos el ejercicio, imagínense que ustedes tienen una piscina muy limpiecita y tiran unas pelotas. Hagan de cuenta que esas pelotas son las células que se están nutriendo de esa agua limpia. Pero si no fuera así, si estuviera muy empantanado ese tejido y en lugar de un agua limpia tuviéramos el lixiviado que deja uno de los carros de la basura, pues evidentemente esa nutrición va a ser completamente inadecuada y la célula se va a equivocar en sus funciones y por supuesto no va a poder llevar a cabo las cosas. Tengamos en cuenta esto. Muchas de las cosas que nosotros llamamos como nutrientes, en realidad se comportan más como sustancias que pueden alterar el pH de nuestro organismo. Y cuando estas cosas van acumulando más iones, cargas positivas, decimos que nuestro organismo entró en un proceso de acidez. Eso es lo que se conoce como los oxidantes en la normal jerga de nuestros médicos, pues sí, realmente eso es lo que estamos tratando de vivir. ¿Qué pasa? Esos efectos de la acidez tienen que ver, por supuesto, con la absorción de nutrientes, con la energía celular. Cuando hay mucha acidez, entonces se empieza a presentar el síndrome de fatiga crónica. Muchas veces terminamos el día fundidos sin saber realmente qué era lo que estaba ocurriendo, pero también ocurre que se empiezan a acumular metales pesados que entorpecen notoriamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Dicho sea de paso, ahí les paso un pequeño tip. El cilantro es un excelente eliminador de metales pesados y vale la pena que lo tengamos muy en cuenta en este momento. El proceso de autorreparación celular también se empieza a alterar y la célula resulta que produce lo que se llama la apoptosis celular o muerte celular programada en condiciones normales. La célula es muy sabia y dice, si estoy entorpeciendo la función del cuerpo, entonces paso a retirarme de este cuerpo y literalmente programa su muerte. Pero cuando eso no ocurre de manera programada, como les estoy diciendo, entonces se empiezan a acumular toxinas y empiezan a entorpecerse células nuevas que van llegando al cuerpo y por supuesto el sistema se sigue equivocando. El sistema inmune entonces se empieza a bajar cuando hay acidez, se altera la concentración de minerales en nuestro cuerpo y de allí, por ejemplo, alteraciones como la osteoporosis. Empiezan a haber cosas de las que se están hablando muchísimo en este momento, como la famosa resistencia a la insulina. Recordemos que el páncreas produce insulina y glucagón para regular precisamente los niveles de azúcar en nuestro cuerpo, pero cuando esto se altera, empieza a haber alteraciones, yo diría, de cualquier tipo en cualquiera de los órganos de nuestro cuerpo. Por supuesto, se afecta también el sistema cardiovascular, puede haber arritmias, puede haber hipertensión, puede haber cualquier tipo de alteración a nivel vascular y ni qué decir de los procesos de atención y aprendizaje que se ven alterados porque la memoria y la capacidad de cognición se ven alterados. Entonces aquí viene la primera gran recomendación, tratar de llevar una dieta alcalina porque si simplemente logramos aumentar un poco nuestro pH, eso solo va a favorecer todas las funciones del cuerpo. ¿Cómo llevar una dieta alcalina? Pues primero, entendiendo qué es o qué componen los famosos alimentos ácidos. Todo esto que están viendo ustedes allí, muy especialmente las carnes rojas,
algunos tipos de pescados y mariscos. Aquí hago la salvedad porque, por ejemplo, los pescados azules, como el salmón, el atún, pueden ser útiles en un momento determinado para estimular el sistema inmunológico. Pero recordemos además que muchos de nuestros pescados, infortunadamente, están viniendo muy contaminados con mercurio y ni qué decir de los mariscos. Los huevos en exceso también pueden alterar. En exceso, hago también allí la salvedad, porque en dosis adecuadas pueden ser bastante útiles e inclusive fortalecer nuestro sistema cognitivo, porque tienen algunos compuestos que van a permitir que el cerebro acumule cierta cantidad de colesterol necesario para que las neuronas se interconecten. Las harinas y todo lo que son productos de bollería deberían estar lo más posiblemente proscritos en este momento, porque en los sulfitos que tienen muchos de los componentes de la bollería, están allí en nuestros dulces refinados, bombones, chocolatinas, confites, tortas dulces, todas estas cosas empiezan a acumular sulfitos y los sulfitos congestionan mucho el hígado. Si nos retrocedemos, recuerden que el hígado hace parte de ese sistema retículo endotelial que necesita estar activo y perfectamente en equilibrio. Ni qué decir entonces, ahora sí, de la importancia que tienen los alimentos alcalinos. Aquí yo les estoy dejando un listado de alimentos alcalinos, en especial todas las verduras de hoja verde, y hago la redundancia allí en la afirmación que esto contiene sustancias que nos van a permitir, insisto, elevar nuestro pH. La zanahoria, si ustedes la recuerdan, si ustedes parten una rodaja de zanahoria, van a ver la imagen del sol inscrita allí, que casi que nos está invitando también a consumir un poquito más de vitamina D, el colecalciferol, que está facilitando también al sistema inmune. Las patatas, la lechuga, el tomate es bien importante, la cebolla. Y aquí hago también un énfasis grandote en el aguacate, que en algún tiempo lo satanizaron bastante, pero el aguacate está rico en aceites poliinsaturados que pueden favorecer perfectamente nuestro sistema inmune y activar mucho esto de la alcalinización de nuestro cuerpo. El aceite de olivo, el limón, muchos me preguntan, pero el limón no es ácido, es cierto, pero cuando entra al organismo inmediatamente ocurre una reacción que le facilita alcalinizarse y al contrario regular nuestro pH. Muy importante, el concurso de los batidos para empezar a mejorar nuestro micro y macrobioma, lo que se está estudiando demasiado en la medicina actualmente, porque ya les he dicho, ese sistema gastrointestinal se está considerando hoy por hoy como el segundo cerebro de nuestro cuerpo. En esa micro y macrobiota está la posibilidad de que nuestro cuerpo se defienda también de manera muy adecuada. Y recordemos, nosotros tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. El problema es que estén donde deben estar y el problema es que conserven un equilibrio perfecto. Cuando se pierde ese equilibrio, aparece lo que se conoce como la disbiosis. Importante también el uso de vitaminas y minerales. Yo les sugiero que si han de consumirlos, tengan la cercanía de un médico o una persona idónea que les dé el consejo adecuado, porque el exceso de vitaminas o el exceso de minerales también puede ser nocivo para nuestro cuerpo. Yo siempre digo que las cosas no son buenas o malas. Lo bueno o lo malo son las dosis. A ti te pica una culebra y te mata el veneno, pero ¿qué te salva? El mismo veneno a pequeñas dosis, que es el suero antiofídico, y por eso tengamos muy en cuenta esto que estamos mencionando allí. Lo propio con los complementos nutricionales. En realidad, si llevamos una dieta sana, si llevamos una dieta adecuada, no tendríamos por qué recurrir a complementos nutricionales, porque allí en esa dieta está lo que realmente nuestro cuerpo necesita, y más si idealmente esos alimentos son de origen orgánico. Pero también viene un aspecto fundamental aquí en la parte de la inmunidad, y es cómo vamos a manejar las emociones, porque las emociones son frecuencias que finalmente van a alterar el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Emotion, energía en movimiento, eso es lo que son las emociones. Entonces es un impulso para actuar, para que a partir de un estímulo determinado nuestro cuerpo empiece a generar respuestas, empiece a cambiar o a moderar esas respuestas y al mismo tiempo modifique también el comportamiento de nuestros órganos y sistemas, y por supuesto desde la célula misma. La célula está comprendiendo un lenguaje
esas emociones y por supuesto, así no lo descifren en el mismo lenguaje en que estamos hablando, sí traducen un patrón frecuencial. Todo en la vida es frecuencia, ya lo dijimos. Si todo en la vida es movimiento, significa todo en la vida es frecuencias y todo en la vida es ritmos y pausas. Hay una cosa que en medicina llamamos la alexitimia, que es la incapacidad de expresar las emociones. Y hasta en un 40% las personas que tienen problemas de alexitimia empiezan a encontrar muchos más problemas de salud, hasta un 40% más que la población general. De allí la importancia no de reprimir las emociones, sino de contenerlas y modularlas, porque de esa manera evitamos que haya una implosión, que sería como el estallido interior en nuestro cuerpo de todas esas cosas. Finalmente, nuestro cuerpo no es otra cosa que una caricatura de lo que estamos viviendo por dentro y por eso es tan importante que estemos allí notificados de esto. Existen emociones muy tóxicas, pero también personas que suelen ser tóxicas y a las que yo llamo personas vampiro, porque su sola presencia es como si te robaran energía, pero existen también las personas vitaminas que te aportan, que es grata su compañía, que te alegran el día, que te motivan, que te dicen vale la pena, qué rico que estemos aquí interconectados en este momento, y eso hace que esas emociones tóxicas vayan derrumbándose poco a poco. De allí la importancia de saber de qué nos nutrimos también en el aspecto emocional, no solamente en el aspecto físico, con nuestros alimentos, como ya lo describimos, sino también con nuestras emociones y, por supuesto, con nuestros pensamientos. Entonces, tenemos que capacitarnos para gestionar esas emociones y esto se deriva de esos 3 pasos fundamentales. Primero, comprender esas emociones. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué lo estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué me está despertando este tipo de sentimiento? Para empezar ahí sí a controlar, pero fluyendo con las emociones. Lo que se resiste, persiste, nos dijeron hace mucho tiempo y en este momento lo que estamos tratando es simplemente de controlar, de modular esas respuestas para poder modificar nuestro patrón de comportamiento y de allí que entonces al capacitarnos para gestionar las emociones, empecemos a entender que es necesario este otro tipo de movimiento. La cooperación, ya lo dijimos, si somos interdependientes, pues tenemos que estar absolutamente correlacionados, pero también a derivar en una emoción maravillosa que es la de la compasión. No entrar en el juicio, en la crítica por las limitaciones del otro, sino más bien en la comprensión amorosa de las limitaciones de ese otro ser que está conviviendo con nosotros y que por supuesto da paso a que se presenten actitudes altruistas y filantrópicas. De alguna manera esto nos va a llenar de satisfacción, plenitud y felicidad. Esa sensación de plenitud precisamente nos la da a devolver una acción de servicio, el único vicio que deberíamos tener, el ser vicio, el vicio de ser. Y realmente esto nos permite a nosotros empezar a conectarnos con lo más interior de nuestra capacidad de racionalizar esas emociones. Recordemos, hay muchas estructuras en nuestro cerebro que nos ayudan a manejar las emociones. Resalto aquí la amígdala y el hipocampo en el diencéfalo que están representando la amígdala cerebral, todo lo que son los miedos, los temores, precisamente porque el hipocampo registró en su memoria algo que tenía que ver con hechos pasados que en algún momento pudieron resultar amenazantes o por lo menos agresores en un momento determinado. Así que viene otra parte fundamental del cerebro que es el famoso giro del cíngulo, al que no se le ha dado mucha importancia, pero realmente el giro del cíngulo es un gran modulador de la respuesta para poder hacer la homeostasis perfecta y saber que en un momento determinado, pues ante una situación amenazante podemos reaccionar y por supuesto salir en actitud de lucha o huida, como nos lo describió Hanselie, pero sin duda que nos dé la posibilidad de elegir la mejor de las respuestas. Ni qué decir del tálamo que representa esa energía más arcaica en el desarrollo de nuestra evolución, porque tiene que ver sobre todo con el cerebro reptil, ese donde acumulamos mucha de la información que nos decía esto es una agresión y desde que estábamos en la época de las cavernas, este tálamo junto con toda la sustancia reticular y con el tallo cerebral nos estaban diciendo ojo porque tenemos que actuar prontamente para defendernos de las fieras. A veces las fieras no son tan grandotas como el
dinosaurio, pero sí puede ocurrir que sigamos cargando esos dinosaurios y que veamos, por ejemplo, esta minúscula partícula como ese gran dinosaurio que está al frente nuestro. El hipotálamo, el gran regulador del sistema autónomo, ese que se encarga de las funciones en las que no tenemos que concentrarnos para que ocurra, la hipófisis, que es el gran integrador, y la pineal, muy importante porque es la que nos permite vibrar en un patrón frecuencial mucho más elevado, casi que estar en estados ampliados de conciencia para poder avanzar y pasar así estas emociones de la apatía a la simpatía y la empatía. Esa apatía, esa que nos dice no me importas, no tienes ningún derecho a estar acá, no quiero estar contigo, cuando es reemplazada por la simpatía, suele esbozar esa sonrisa e inmediatamente se activan las células en espejo en nuestro cerebro que hacen que contagiemos de sonrisas en lugar de otras cosas para que podamos entrar también en el movimiento de la empatía, que no es otra cosa que ponernos en los zapatos del otro para poder comprender sus actuaciones, sus emociones, su sentir, sus proyectos, sus sueños, sus frustraciones, pero también sus expectativas. Es fundamental entonces que reconozcamos en el otro las virtudes, pero también que nos reconozcamos nosotros en esa especie de imagen en espejo, de que nos quitemos las máscaras, de que nos reconozcamos deliciosamente vulnerables y que aceptemos de una vez por todas que en un momento determinado ignorábamos, después supimos que ignorábamos, después supimos que sabíamos, pero después tuvimos que abandonar muchas veces nuestros conocimientos para poder dar paso a nuevas informaciones y entender que somos seres, insisto, dinámicos y cambiantes. En esa posibilidad está también la manera más expedita para que muchos de nuestros neurotransmisores y neuropéptidos se manifiesten. Dentro de ellos está muy especialmente la dopamina, que es la que llamamos la molécula de la pasión, de las ganas, del entusiasmo, de la chispita, de las ganas para hacer cualquier cosa. Lo mismo la noradrenalina, que nos invita a la acción, al movimiento, a no estar anquilosados. Insisto, la vida es movimiento, no se nos olvide, a liberar endorfinas, que son sustancias del placer, la oxitocina, fundamental porque nos ayuda a crear vínculos, algunos le dicen la vinculina, y a la serotonina, que ustedes han oído mencionar tantísimas veces como la molécula de la felicidad. Pues entonces llega el momento en que es muy importante trascender las emociones y cambiar, por ejemplo, la emoción del miedo por la prudencia y no dejarnos desvanecer hasta el proceso de llegar al pánico, sino más bien trascenderlo, porque ese miedo que está regulado por el riñón nos está invitando a que hagamos esa modificación. Por supuesto, reemplazar la ira, que normalmente es regulada desde el hígado, y no irnos hasta el cólera, que es como la expresión máxima de la rabia, sino hacia una cosa muy importante que es la autoafirmación. En esa autoafirmación nos estamos aceptando, pero también reconociendo parte de nuestro territorio para encontrarnos con cosas tan maravillosas como esta. El corazón, que maneja las alegrías, que tampoco podemos dejar desbordar porque entonces produciríamos un comportamiento maníaco, pero sí que podemos permitir elevarse al grado de bienaventuranza que nos dice vale la pena vivir en un estado casi que pletórico, repletos de esa alegría que es la genuina y que a su vez nos invita a reemplazar las obsesiones, esas que son manejadas desde el vaso, y no caer hacia esto que se llaman las compulsiones, sino más bien hacia la consagración, que no es otra cosa que hacer sacro, hacer sagrado el oficio que estamos desempeñando, porque cuando nos encerramos en las obsesiones, estamos negando nuestra libertad, estamos dejando atrás el mayor don del ser humano, como lo decíamos, que es esa libertad. Y finalmente, modular las tristezas, que están manejadas por el pulmón. La tristeza debe evolucionar hacia la serenidad y la calma. Miren, no en vano, la mayor parte de los cánceres que tenemos en este momento en el ser humano son el cáncer de pulmón, el cáncer de seno, el cáncer de próstata y el cáncer de colon. Todos tienen que ver de alguna manera con la energía nutricia del pulmón, que ya lo ven ustedes, maneja las tristezas. Este virus también vino a quedarse cuando encontró que las tristezas de la naturaleza se estaban expresando a través de la reducción de sus propios pulmones, es decir, de nuestros bosques que fueron arrasados o talados inmisericordiamente, y si a eso le sumamos
todo lo que ocurrió con los incendios forestales, pues sin duda estábamos siendo una humanidad triste y tal vez es el momento en que empecemos a meditar en esta pausa que nos regaló el bendito virus para entender que tenemos que transmutar estas emociones. Y por qué no asumir esa actitud de sorpresa, esa actitud que nos permite elevar los ojos al alma para empezar a entender que es el tiempo de acumular más luz en nuestro interior, de ser seres perfectamente transparentes y que podamos compartir a través de este proceso esa capacidad de sorprendernos y encontrar que la vida va mucho más allá de esto que aparentemente se nos puso al frente como un obstáculo. Cuando logramos rescatar la transparencia, vamos a darnos cuenta de que la luz estaba allí también. Informarnos, por supuesto, fundamental, pero lo suficiente, no hasta intoxicarnos. Cuando ya estamos oyendo todo lo que nos están mostrando nuestros noticieros a cada hora, pues definitivamente ya nos estamos descontaminando de esa información y pierde la labor que debería tener. ¿Por qué no también volver a elevar las frecuencias que nos permitan descubrir otra vez ese arco iris, darle color a la vida, rescatar los matices, el brillo, las tonalidades maravillosas para poder empezar a visualizar un mundo mejor, ese mundo que va a estar en esta tierra prometida que ahora tenemos que redescubrir desde nuestro propio rediseño y seguramente vamos a encontrar la capacidad de encontrarnos con esto que yo llamo el mar. El mar es melodía, armonía y ritmo, que son los componentes esenciales de nuestra música interior. Desde que nos engendraron empezó a latir un primordio de corazón que nos recordaba que ya ahí había un instrumento de percusión como marcando nuestros ritmos y precisamente allí surgió el desarrollo del pabellón auricular como para que escucháramos esa música que existe en nuestro interior y para que de esa manera pudiéramos transmutar todo esto y entender que cada uno vino a dar su propia nota, a entender también que desde la interpretación del instrumento estamos precisamente aportando para que la sinfonía de la vida pueda ser escuchada de otra manera. Maravilloso el recurso del canto porque nos invita a hacer este tipo de movimientos, una respiración, una afinación, una postura, una proyección que no son otra cosa que también las actitudes que deberíamos tener frente a la vida, respirar para hacer la pausa, afinar nuestro instrumento y mejorar el carácter, encontrar la postura adecuada frente a la vida, recta, justa, imparcial y proyectarnos a ese futuro, pero desde un presente vivido con plenitud, con alegría, con mucha felicidad, para que volvamos a rescatar nuestros sueños, para que entendamos que es el momento de sacudir ese atrapasueños que nos esté diciendo, ya, es el momento de elevarnos, es el momento de empezar a avanzar y darnos cuenta de que en este momento es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, insisto, empezar a pintar el lienzo en blanco que nos puso la vida y darle el colorido que va a cambiar por completo nuestra fisiología. Nos pusieron esa paleta de colores, pero cada experiencia va alimentando esa obra que queremos plasmar en el lienzo de la vida y es responsabilidad nuestra dejar la mejor de las obras para que no dejemos este mundo por lo menos no igual a como lo encontramos, sino mucho mejor haciendo nuestro aporte. ¿Por qué no? También entonces despertar esa sonrisa, esa es una foto mía cuando era pequeño. Lo que nos está diciendo esto no es otra cosa que vale la pena volver a rescatar esto que debería ser patrimonio de la humanidad. La sonrisa debería ser catalogada como algo que nos pertenece a todos, porque de esa manera vamos a activar las neuronas en espejo, vamos a contagiar optimismo y felicidad, van a cambiar nuestra expresión de los genes y, por supuesto, nuestro comportamiento físico y fisiológico en el cuerpo. Es muy importante también que rescatemos esa luz interior, pero también que estemos en contacto con la luz exterior. El sistema inmune requiere del contacto con el sol, como ya lo dijimos anteriormente, y es la manera como nos están recordando que somos seres de luz. También, por supuesto, el ejercicio, no hasta extenuarnos, y ojo a eso, es muy importante dosificar el ejercicio para que hagamos un ejercicio más de tipo aeróbico en este momento y de esa manera estemos estimulando todo el sistema cardiocirculatorio, pero también, por supuesto, todo nuestro sistema inmunitario. Igualmente, el ejercicio está activando todos nuestros procesos de aprendizaje, de memorización, porque estamos revascularizando muchísimo mejor. Por supuesto, también mejora el sistema gastrointestinal y nos está permitiendo una cantidad de movimientos maravillosos. Y que haya tiempo.
Por supuesto, claro que sí. Esto nos produce un poquito de hilaridad, pero es el momento de volver a encontrar espacios para nosotros, de conectarnos con nosotros mismos y que desde allí, desde ese proceso de relajación, podamos rescatar también nuestros ciclos del sueño, tan importantes para activar ese eje de la epífisis o pineal en contacto con el timo. Ese eje es fundamental en la activación del sistema inmunológico, es decir, que nuestro séptimo centro, la epífisis o pineal, tiene que conectarse con el timo, y esto está descrito ya desde los años 20 por allá en el siglo anterior, en el que Alice Bailey nos mencionaba de este tipo de conexiones, y es la invitación a esto, alinearnos, meditar y encontrar un espacio propicio para rescatar aquello de que Dios habita en el silencio y que por supuesto desde ese silencio nosotros podemos dar la nota, asumir esa actitud de escucha. Por eso tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, y de alguna manera esto también nos está diciendo que es el momento para el reencuentro interior, para esa pausa que necesitábamos, insisto, que nos brindó este proceso por el que estamos pasando, y de esta manera entonces de nuevo volver a respirar, que es lo que se nos había olvidado. Si ustedes observan a alguien con síndrome de pánico, van a encontrar que lo primero que hace es retener la respiración. Y por supuesto, esto está en contra por completo de toda nuestra fisiología, de la correcta oxigenación, y nos vamos a ver allí alterados en nuestra fisiología. Ni qué decir de acciones como la meditación y el yoga, que son herramientas fundamentales que están a nuestra disposición y que facilitan también el desarrollo de el comportamiento adecuado de nuestro cuerpo, porque además nos ayudan a incrementar la energía de reserva, que es la energía que maneja el riñón, o la energía ancestral, también se le conoce, o energía reticular. Y este tipo de actividades, como la meditación, nos invita continuamente a rescatar esa pausa. Que volvamos a visualizar nuestra red etérica, eso que cubre nuestro cuerpo, puede ser en esa luz verde esmeralda, para que empecemos a darnos cuenta que desde allí podemos mejorar nuestras funciones, nuestro sistema retículo endotelial, que debemos visualizar con un color azul turquesa. Recordemos que es el sistema de defensa compuesto por el timo, el hígado y el vaso, y nuestras emociones, que están en relación con lo que llamamos el triángulo de radiación, que está en azul índigo, y que deberíamos visualizarlo desde allí para que nuestro ser íntegro se convierta en un emisor de este patrón frecuencial, que es un patrón muy elevado y que permite entonces alejarnos de las bajas vibraciones, como el bendito virus, por ejemplo, o de las emociones derivadas del temor, como lo dijimos anteriormente. ¿Por qué no? También es un momento para orar, más que pedir, para agradecer con generosidad extrema, y recordar que no es solamente el momento en que necesitamos algo en el que tenemos que asumir esta posición humilde del aprendiz y de la flexibilidad que nos permite reconocer ese ser superior, llámenlo ustedes desde sus creencias, como lo quieran llamar, pero la oración se convierte también en un tipo de meditación, y es a eso a lo que tenemos que volver. Ya lo dijimos, volver a servir, esto es fundamental, servir es fundamental, nutrirnos de esa capacidad de servicio, de entregarnos, para así volver a rescatar con amor y con gratitud lo que es la vida misma. Y termino esta charla diciendo que es el momento en que, en lugar de este tipo de pandemias, nos dediquemos nosotros a ser reproductores más bien de pandemias de amor. Que sea el momento en que nos encontremos de esta manera, y de esta forma también que estemos aportando lo que a cada uno de nosotros nos corresponde en este plan mayor. Bien, eso era lo que tenía por decirles. Me dieron este tiempo, creo que lo cumplí justo a cabalidad. Hola, bueno, doctor, muchas gracias de corazón, gracias por esa charla tan especial, tan maravillosa. Mi nombre es Juliana Herrán de Brahma Kumaris, y en nombre del equipo organizador de Brahma Kumaris Colombia queremos agradecerle por ese tiempo, esa información tan maravillosa. Y bueno, dejo en manos de Manuel para que ya él haga el cierre y podamos hacer una meditación final. Todas las personas que quieran escribirle, vamos a anotar su email aquí en el chat para que ellos estén en contacto con usted. Así que nuevamente, muchas gracias. Manuel, adelante. A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
Manuel, adelante, puedes continuar con la meditación ya para terminar. Bueno, doctor Posada, muy amable, fue maravilloso. Se está cortando, Manuel. Ok, bueno, entonces vamos a terminar entonces nuevamente. Como les decía, estoy anotando justamente en este momento ya en el chat su email y vamos a terminar entonces con una meditación especial para todos. Esperamos que se relajen, vamos a especiales y vamos a disfrutar, como decía el doctor, de unos instantes. Vamos a sentarnos, vamos a relajar. Voy a recordar que yo soy ese ser de luz maravilloso que se más allá del cuerpo y de este mundo físico. Yo soy el alma eterna e imperecedera. Con el alma estoy más allá del mundo de la materialidad. Ese ser de luz y de paz, el centro del aumento, el alma de luz. Todo lo que sea que esté viviendo condiciones serias en su vida, cada punto de vida continuamente condiciones serias en su vida. Simplemente respira. Disfruta el silencio. Suavemente con esta experiencia de paz, de este momento, siente cómo entra el alma en el ser del amor y la gratitud personal que ella ha No se está escuchando la voz. y siento como la paz del alma llega a cada rincón del planeta. Respiro suavemente, experimento paz, bienestar. Y siento como yo, el alma, ese ser de luz maravilloso, se refresca de paz. E irradio esa luz de silencio y de bienestar a todo el mundo. Y con esta experiencia de paz y bienestar en mi mente y en el corazón, puedo experimentar ese amor espiritual, ese amor del Ser Supremo a todo mi alrededor, desde mi mente y mi corazón. Y con esta experiencia de paz, regreso suavemente. Bueno, entonces, nuevamente, muchas gracias, doctor, por su compañía.
Les deseamos a todos una feliz tarde. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.bkcolombia.org y también que descarguen la aplicación Medita PP, donde van a encontrar meditaciones, recetas de alimentación pacífica, de alimentación natural, muy de la mano con todo lo que el doctor nos compartió hoy. Y también van a encontrar música para que ustedes puedan hacer sus propias meditaciones. Entonces, solamente una observación quería hacerte, si es posible, porque se perdió gran parte de la dirección que estabas haciendo de la meditación, solamente se estaba escuchando la música. Si al momento de editarla pudieran ustedes redirigir de nuevo la meditación, valdría mucho la pena, nos perdimos una muy buena parte. Bueno, de todas maneras, también en el canal de YouTube de Brahma Kumaris Colombia pueden encontrar meditaciones, que también la idea es que se animen a aprender a meditar. La meditación que ofrecemos en Brahma Kumaris es la meditación Raja Yoga. Entonces, la idea es que sea una degustación para que ustedes aprendan como debe ser y tengan sus propias experiencias espirituales de meditación. Entonces, bueno, nuevamente, doctor, muchas gracias por todo. Y bueno, espero, no sé si Manuel nos está escuchando, si ya logró conexión. Sí, ya estoy conectado nuevamente. Y pues sí, finalmente agradecer al doctor Posada por su amable Con el mayor exposición, de los muy gentil, muy nutritiva y realmente que nos conecta desde la parte integral, ¿no? Como seres humanos y la responsabilidad que tenemos de responsabilizarnos de nosotros mismos, pero también de tener ese sentimiento de compasión, de comprendernos y entre todos hacer un nuevo mundo, una nueva sociedad, una nueva manera de vivir. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias de nuevo por la invitación.